6 claves para lograr que la educación en línea sea eficaz. España e Iberoamérica estrechan relación a través del arte con la muestra Cibergeografías. Arte de Oaxaca. México invade Miami. 3 ejemplos de concientización sobre la importancia de apoyar en México a la industria alimentaria y a quienes participan en ella. Y en esta emisión, les vamos a presentar una cápsula que aborda un tema que estamos seguros llamará su atención. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos porque les daremos un panorama sobre la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. Comenzamos. Cada vez más instituciones educativas ofrecen la modalidad de educación a distancia, pero para que realmente sea efectiva debe de cumplir con ciertos requisitos. A continuación veamos en qué consisten. La educación en línea está revolucionando la enseñanza como nunca antes al haber roto la brecha entre la distancia y la educación, logrando que quienes viven en lugares remotos puedan estudiar en las universidades más prestigiosas o obtengan las herramientas prácticas necesarias para desempeñar una disciplina en particular. Las empresas recurren cada vez más a la educación en línea para capacitar y actualizar a sus empleados, lo que se traduce en mayor productividad. Pero el e-learning no eleva automáticamente el coeficiente intelectual. Detrás de un programa exitoso de educación a distancia están el diseño cuidadoso y el contenido atractivo para mantener el interés de los alumnos, la navegación, los gráficos, el contenido en relación con los gráficos, el nivel de aprendizaje y la aplicación de una teoría del aprendizaje. Todos estos elementos deben articularse para crear un gran material de educación virtual. Por ello, quienes vayan a ofrecer plataformas de educación en línea deben considerar algunos aspectos fundamentales, entre los que destacan los siguientes 6. El análisis de su audiencia y la comprensión de sus necesidades son quizá la parte más importante del diseño instruccional. Entre más específica sea la información obtenida, se podrá diseñar el curso o cursos más adecuados a cada necesidad y cumplir con él o los objetivos requeridos. El buen contenido puede motivar un mayor interés en el tema, porque la finalidad de cualquier programa de e-learning es ayudar a que los estudiantes sean más proficientes en su materia. Un diseñador instruccional debe comprender lo mejor posible el contenido, asesorarse con expertos en la materia para verificarlo y decidir el medio de instrucción. Además, el contenido debe conectar con el usuario en un nivel emocional y entregar la dosis correcta de complejidad. Otro elemento primordial es la interactividad. Cualquier curso en línea es efectivo solo cuando permite al alumno explorar, comprender el contenido y reevaluar su conocimiento, lo que se logra al incluir preguntas, simulaciones y gráficos de pantalla, o bien clases en vivo vía digital que mantengan la interacción constante entre el alumno y el profesor. La interfaz de usuario es uno de los aspectos más importantes de un curso de e-learning. Esta es la parte del curso con la que el estudiante interactúa. Por lo tanto, incluye los menús, botones, imágenes, esquema de colores y la apariencia general de la página. Las consideraciones básicas durante el diseño de la interfaz de usuario son garantizar un flujo fluido de un paso a otro, aplicar estándares universales y ser consistentes a lo largo del curso. Evaluar al alumno es esencial para probar la efectividad del programa y medir la comprensión del estudiante. La evaluación del aprendizaje se puede hacer antes, durante o después del curso y depende del tipo de audiencia. La evaluación también necesita escanear con precisión el objetivo del curso. Cualquier producto necesita ser evaluado para poder mejorarlo. Lo mismo ocurre con un curso de e-learning. Realizar controles de calidad antes de que el producto se libere ayuda a corregir los problemas que podrían dificultar un curso. Dichos controles pueden incluir revisiones de pares, encuestas, pruebas piloto y pruebas de uso.
El otro tipo de control de calidad se realiza después de liberar el producto. La revisión periódica de lo que se está implementando ayuda a obtener ideas sobre cursos futuros, así como a analizar la perspectiva del alumno y el público en general. El arte digital es el protagonista de una nueva exposición que se presenta en España, en la que se invita a la reflexión sobre la nueva geografía configurada a partir del ciberespacio. La Junta de la Comunidad Autónoma Española de Extremadura estrecha la relación entre la región e Iberoamérica a través del arte con la exposición Cibergeografías, que se presenta en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC de Badajoz. Cibergeografías, arte, mapas, territorios frente al nuevo paradigma digital, está conformada por 39 obras, entre las que se encuentran todo tipo de producciones digitales que se sirven de los medios tecnológicos para proponer una reflexión, a la vez crítica e innovadora, sobre temas como los metaversos y universos virtuales, las nuevas cartografías, la vigilancia y el control o las nuevas formas de participación que proporciona la red. A partir de la aparición de Internet y posteriormente de nuevas redes tecnológicas como la de los móviles o los sistemas de localización por satélite, las comunicaciones han logrado conformar una nueva topología global más allá de la geografía, pudiendo afirmar que un nuevo continente se agregó a los conocidos. Un continente cuya materia es solo información y que está en constante movimiento. Un espacio liso, sin accidentes geográficos que permitan generar una cartografía. Un territorio en el cual hasta hace poco todo el mundo era inmigrante, pero en el que ya ha surgido una generación de vernáculos como son los nativos digitales. Durante la inauguración de la muestra, Francisco Pérez Urbán, director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, hizo hincapié en que el recinto es una punta de lanza del arte en todas sus manifestaciones y de las relaciones entre la región y los países iberoamericanos. Tras un amplio recorrido por Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, Cibergeografías llega al MEIAC, donde permanecerá hasta el próximo 26 de marzo para viajar en mayo al Centro Cultural de España en El Salvador. Los teléfonos son inteligentes, pero el modo de usarlos no, y deja secuelas. Algunos médicos hablan ya de la WhatsAppitis, para referirse al dolor intenso que aparece en los pulgares por teclear mensajes sin parar. Ocurre porque se inflama el tendón que controla el movimiento que flexiona los dedos. Para tratarla, no valen los medicamentos y hay que aplicar una medida radical: limitar el uso del móvil. La postura que adoptamos para mirar la pantalla es a la larga la principal fuente de lesiones. Las cervicales están diseñadas para soportar la carga de la cabeza, pero si la inclinamos 60 grados, tiene que sostener un peso de 27 kilogramos, 5 veces más que si la mantenemos erguida. Si esta postura persiste durante horas, se sobrecargan los hombros o el cuello y con el tiempo pueden registrarse alteraciones en la columna cervical. Por otra parte, fijar la atención en la pantalla mucho tiempo contrae los músculos suboccipitales, que situados en la base del cráneo facilitan el movimiento de la cabeza. Esto da lugar a dolores de cabeza o cefaleas e incluso sensación de mareo. Si lo que notas son dificultades respiratorias, es probable que se deba a la postura que adoptan muchas personas mientras escriben sentadas con el tronco inclinado. En esta posición se cierra el tórax y disminuye la capacidad pulmonar, lo que puede suponer el origen de una cadena de efectos. El primero, la disminución de la calidad del sueño. Este, a su vez, alimenta la ansiedad que ya de por sí propicia el abuso del teléfono. La Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, Red Índice ES, ya cuenta con sitio propio y acaba de lanzar la versión definitiva del Manual Iberoamericano de Indicadores de Educación Superior, también conocido como Manual de Lima. Una propuesta técnica que incluye la definición de un grupo de indicadores que permite normalizar la información estadística de educación superior y su medición, así como fomentar la medición de aspectos aún no sistematizados y ampliar la disponibilidad actual de recursos que puedan describir este nivel de enseñanza.
con una batería de indicadores que incluye las dimensiones, estudiantes, docentes y profesores, financiamiento, investigación y otras actividades científicas y tecnológicas, nómina y tipología de instituciones, metas internacionales, entre otras. El manual busca reflejar las particularidades de la educación superior en Iberoamérica para caracterizar a los países y a la región en su conjunto. El texto fue aprobado durante el primer taller iberoamericano de indicadores de educación superior celebrado en Perú en octubre de 2016 y elaborado por un grupo de expertos convocado de manera conjunta por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad y el Instituto de Estadística de la UNESCO. En dicho taller se destacó el alto nivel de compatibilidad del documento y la utilidad como referencia metodológica para la mejora de las estadísticas de manera sostenida en el tiempo. Para conocer más del tema, ingresar al sitio web redindices.org. Una de las mujeres más adelantadas de su época fue la escritora y poeta chilena Thérèse Wilmont, no solo por la temática de su obra, sino por su actitud desafiante hacia el entorno opresivo que le tocó vivir. Conozcamos más de ella en el siguiente perfil. Teresa Wilmont nació el 8 de septiembre de 1893 en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Dado el contexto social de la clase alta y época a la que perteneció, su educación se enfocó en las materias y deberes propios para la búsqueda de un conveniente marido. Sin embargo, desde pequeña se opuso a los valores y enseñanzas de su estatus, ajenos a su espíritu libre y creativo. A los 17 años se casa, pero los celos del marido y las inquietudes intelectuales de la joven, decidida a incursionar en ambientes entonces reservados a los hombres, desquebrajaron el matrimonio, a pesar de tener 2 hijas, marcando el inicio del destino errante y trágico de la escritora. Sus ideales anarquistas y feministas hicieron que su marido la llevara primero con su familia y luego ésta la recluyera en un convento, del que se escapó tras un fallido intento de suicidio para ir a Argentina, donde publicó con éxito sus 2 primeros libros, Inquietudes sentimentales y Los 3 cantos. En 1918 se trasladó a Madrid, donde publicó otras 2 obras ampliamente reconocidas por la crítica literaria española, En la quietud del mármol y Anuarí, en los que trata el tema de la muerte. 2 años después se reencontró con sus hijas en París, pero tras la partida de ellas, enfermó gravemente. En esta crisis, consumió una gran dosis de Veronal y tras una larga agonía, falleció el 24 de diciembre de 1921 a los 28 años. En las últimas páginas de su diario, escribió: «Morir, después de haber sentido todo y no ser nada». El arte y cultura populares de uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza cultural se fusionan con expresiones contemporáneas en una muestra presentada en Estados Unidos. Estos son los detalles. La mayor exposición de arte del estado mexicano de Oaxaca vista en Estados Unidos se presenta en Miami con 33 piezas que muestran el colorido, tradición y modernidad con un arraigo profundo de amor a la tierra y raíces culturales. La exhibición Tradición y Modernidad, Oaxaca, México, que incluye la colección de los artistas Saúl Castro, Rosendo Pinacho, Román Gutiérrez, Fulgencio Lazo, Fernando Andriachi, así como Jacobo y María Ángeles, contó con la presencia del cónsul general de México en Miami, José Antonio Zabalgotia, en su inauguración en el Instituto Cultural Mexicano. Oaxaca, cuyo nombre significa en la lengua náhuatl el lugar en la punta del guaje, planta común en el valle, es un estado en el sur de México que se caracteriza por su apego a las tradiciones locales, un arraigado sentido de identidad y una importante convicción interna en sus personas y su arte. La muestra refleja esos matices en un conjunto artístico con tendencias actuales en textil, pintura, cerámica, técnica mixta y escultura en madera que recrean el vínculo del artista con la naturaleza propia de la región y su pasado prehispánico. Entre las obras destacan el colorido de las barcas de Rosendo Pinacho, los murales de mosaicos de Fernando Andriachi, los textiles de Román Gutiérrez y los alebrijes, seres imaginarios conformados por la combinación de elementos fisonómicos en distintos animales, creaciones del matrimonio de Jacobo y María Ángeles.
Oaxaca es un estado muy fructífero en cuanto al arte y la pintura. Ha tenido un gran auge desde Rufino Tamayo y Francisco Toledo, pero también venimos otras generaciones más jóvenes y se está haciendo buena cerámica y escultura, destacó Rosendo Pinacho. Por su parte, el cónsul Zabalgoitia destacó que la muestra no podía llegar en mejor momento para México, ya que está pasando por una etapa muy especial en su relación con Estados Unidos. Señaló que sus connacionales, muchos de ellos oaxaqueños, no solo han traído sus tradiciones y estilo de vida a Estados Unidos, sino que también la han enriquecido de muy distintas maneras. Han llegado también con el orgullo de ser mexicanos y de pertenecer a una parte del país, que con este tipo de muestras de arte se abre a la modernidad y a un mundo global. La exhibición, que fue presentada en ciudades como Nueva Orleans y Houston, estará en Miami hasta el próximo 9 de abril, para luego regresar a México. Lego Live es la nueva red social donde los niños podrán generar sus propias figuras Lego, seguir a otros usuarios, comentar sus estados, dar me gusta, además de compartir sus creaciones. La empresa conoce la importancia de proteger la identidad de los niños vía online, por lo que tiene estrictas medidas de seguridad. Para registrar un usuario se requiere del correo electrónico de la madre o el padre de familia. Ya inscritos, los menores de 13 años podrán crear su nombre de usuario a través de emoticons, es decir, nunca ponen su referencia real. Tampoco añaden su fotografía, pues el lenguaje de la app se basa en figuras Lego. Así, los menores seleccionan el aspecto de su preferencia. Le añaden la forma, el color de cabello y la vestimenta, mismas que pueden cambiar después. La aplicación está disponible tanto para el sistema operativo iOS como para Android. Lego Live se anuncia como una forma divertida y segura de comunicarse, y lo más importante es que mantiene a los menores lo más anónimos posibles. Los raperos de Tío Rapper's Crew se han vuelto un fenómeno del internet desde que en mayo pasado publicaron su primer video que corresponde a la canción Estoy Contento. ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Que interpretan sus canciones en lengua maya y además sus letras hablan del orgullo de ser mexicanos y pertenecer a esta etnia. A pesar de que llevan 4 años componiendo canciones que mezclan el español y el maya, este es el primer video del colectivo originario de Teosuco, en el noroeste de Quintana Roo, formado por jóvenes de entre los 16 y los 21 años que estudian preparatoria o van ya a la universidad y que a través de la música quieren salvar su lengua. Relatamos nuestra vida diaria, lo que pasa en nuestro entorno y la percepción que tenemos del mundo, dice uno de sus integrantes, Cristian Augusto. Otro miembro del grupo, Luis Felipe, alias Machama, agrega: hoy en día mucha gente piensa que hablar la lengua materna es algo malo y usan más la española. Para que no se pierda el maya, pensamos que la mejor opción es transmitirlo mediante canciones en rap. Antes de la publicación de su video Tío Rapper's Crew, únicamente se había presentado en su pueblo natal y en radiodifusoras locales. Pero gracias a su video, los rostros y las letras de estos jóvenes mayas han llegado a personas en todo el país vía redes sociales. Además de cantar en nuestra lengua y experimentar dentro de un género que es muy interesante, compartimos nuestras experiencias y tratamos de hacerlo de manera positiva. Por eso tuvimos una respuesta satisfactoria con los cibernautas, apunta Cristian Augusto. Tania Jiménez, cofundadora de ADN Maya Producciones, productora de cantantes bilingües maya-español como Tío Rappers y el rapero Pat Boy, asegura que es importante promover el uso de esta lengua. Queremos que nuestra cultura y la lengua maya se divulguen entre los jóvenes con fusiones de música de actualidad y darnos a conocer en lugares inimaginables. La productora trabaja con 20 cantantes, algunos maya hablantes y otros bilingües. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, más de 780,000 personas hablan esta lengua y un total de 5 millones la practican en México, Guatemala y Belice. Sergio Vela es director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es promotor artístico y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia. Sergio Vela es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde el 2014. Yo tengo una historia muy peculiar con
con aquello a lo que me dedico. Porque yo a los 5 años de edad fui llevado a la ópera por mis padres y supe que mi vida iba a estar ligada a ella. El regalo de 6 años por mi cumpleaños fue un libro de sinopsis operísticas. A partir de ahí me dediqué a estudiar lo mismo teatro que música, que lenguas, y he tratado de añadir el conocimiento de todas las disciplinas de las humanidades y las disciplinas estéticas e incluso parte de las disciplinas sociales a mi propia formación para poder interpretar un producto tan complejo. En mi quehacer operístico, lo mismo hay una vertiente que es estrictamente creativa, que es la interpretación y escenificación de la ópera, tratando de dar respuesta puntual a los problemas que cada escenificación plantea para dar vigencia plena a ese producto, no como una pieza de museo, sino como una forma artística totalmente viva, elocuente en nuestro tiempo. Y por otra parte, los aspectos asociados con la divulgación. En el momento en que se está haciendo una divulgación de la ópera, que se da a conocer la ópera, al mismo tiempo se está dando una perspectiva sobre las letras, sobre la música, sobre la pintura. Bueno, la manera como yo suelo construir una interpretación escénica es partiendo siempre del espacio vacío. Porque estoy absolutamente convencido que cualquier cosa que ocurre en un escenario o que aparece en un escenario debe tener importancia. Entonces, solamente coloco en un escenario en términos visuales aquello que va a tener un peso dramático para poder discurrir en términos de narración de la historia, en términos de la trama, en términos de penetración psicológica sobre la construcción de los personajes. Y algo que me parece esencial es que las interpretaciones escénicas, en el caso de una ópera, no pueden quedarse simple y sencillamente con la lectura del texto, no es nada más el libreto. La música tiene un discurso y ese discurso musical siempre es significativo. Entonces, por eso es tan importante que quien haga ópera no solamente entienda de literatura dramática y teatro, sino también de música. El hecho de que la ópera sea un producto surgido en la parte final del Renacimiento implica también una actualización de una tradición cultural ancestral. Entonces, a lo largo de más de 400 años que tiene la ópera como invención occidental, se ha nutrido de toda la realidad cultural, digamos, del mundo sobre el cual ha influido la ópera. El teatro siempre explica o pretende explicar la condición humana. Y por otro lado, la música es un lenguaje que tiene una aspiración de universalidad en toda la ambigüedad que puede implicar el discurso musical, que es autorreferencial, pero en el momento en que se convierte en un vehículo del logos, de la palabra y de la palabra dramática que aporta conflicto y consecuentemente requiere de una catarsis y una vuelta al orden primordial de las cosas, naturaleza esencial del teatro, estamos dando una respuesta sobre la condición humana y nos nutrimos constantemente a partir de preguntas que, siendo reflexivos y conscientes, necesariamente nos tenemos que hacer. A mí lo que me importa en mi quehacer profesional es, por una parte, dar al espectador de mis puestas en escena una suerte de pistas interpretativas para que el último intérprete del producto escénico sea el propio espectador. Es decir, ¿qué significa tal o cual ópera? Yo planteo algunas ideas, trato de dar una estructura discursiva para que en última instancia sea el espectador quien saque las conclusiones, sean conscientes o inconscientes. He concentrado una buena parte de mi labor en los aspectos creativos, interpretativos de las óperas, y en otra en la divulgación de la historia del arte y de la historia de la cultura a través de un vehículo tan complejo como es la ópera. Es tan compleja la ópera que a mi juicio requiere de este tipo de tratamiento para que brille prístinamente su sustancia. Yo recomiendo que se hagan cosas, no que esperemos a que las hagan por nosotros. Hay que atreverse, hay que no tener miedo alguno a equivocarse. Para que la industria alimentaria en México evolucione en todos los procesos que la integran, debe ser analizada desde diferentes perspectivas. De esto trata la siguiente nota.
En 2016, hubo proyectos y personas que hicieron aportes a la comunicación respecto a temas importantes en el ámbito alimentario desde ángulos no necesariamente gastronómicos, llamando la atención de públicos distintos a los que suelen interesarse en la comida. Teresa Camus demostró con su documental Sunú el hecho de que el maíz y su defensa es un tema presente desde hace varios años en la agenda de activistas, quienes en la actualidad buscan otras plataformas para su causa, que no solo es la de muchas comunidades indígenas y rurales, sino también de las ciudades. Ella presenta una radiografía de Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, en la que familias, campesinos e industriales narran en qué estatus se encuentran sus cultivos y cómo les afectan los transgénicos o los planes de desarrollo homogéneos. En el documental Llévate mis amores, Arturo González muestra cómo las patronas, célebre grupo de mujeres veracruzanas, alimenta a los migrantes que viajan en La Bestia, el tren en el que ilegalmente atraviesan México con rumbo a Estados Unidos. Estos hombres y mujeres olvidados por un sistema desigual y acechados por peligros como narcos o autoridades corruptas, reciben ayuda de aquellas quienes viven las carencias igual que ellos. El mensaje principal del audiovisual es la unión de la sociedad civil para compartir. Por su parte, Rafael Mier, quien dirige la iniciativa de Tortilla de Maíz Mexicana, recientemente consiguió el financiamiento esperado en una Kickstarter para el proyecto de salvar al maíz palomero, una variedad en extinción. Todos estos esfuerzos tienen algo en común. Son congruentes en forma y fondo, pero sobre todo, tienen que ver con soberanía alimentaria, contexto sociopolítico, transdisciplina, patrimonio agroecológico y orgullo por lo propio sin ser excluyentes con lo que viene de afuera. Soberanía alimentaria y patrimonio son temas que deben estar cada vez más en agendas públicas y mediáticas de forma inclusiva y comprensible, sin tantas abstracciones. Al respecto, la postura de Rafael Mier es que se requiere que haya más debates y apertura, así como diversificación de opiniones de los involucrados del campo al restaurante, que exista un mayor análisis de contextos e información, que sea menos la corrección política y que no todo sea hedonismo ni entretenimiento. Hay quienes ya lo hacen y muy bien, pero se necesita mayor énfasis y nuevas voces desde diferentes ámbitos. Hay un terreno amplio a explorar desde los voceros de la ciencia, la investigación y el arte relacionados con la comida que tienen otras miradas necesarias. También sería deseable que la divulgación sobre la comida y la alimentación permee cada vez más otras esferas distintas a los comilones, sommeliers, chefs y demás involucrados. El desafío está en encontrar las formas para llegar a más personas y generar un impacto que mueva ideologías y genere acciones. La sopa de cacahuate o maní, como la llaman en Bolivia, de donde es originaria, es uno de los platillos más emblemáticos de este país. Veamos en qué consiste a través de las siguientes imágenes. Por ahora debemos despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras transmisiones. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Se despide de ustedes Eduardo Aviña. Hasta entonces.